Buenas noches, amados hermanos. Qué bendición estar aquí compartiendo la palabra del Señor y tú allá desde tu casita junto con los tuyos. Te mando un abrazo, te mando ahí sí que un beso fraternal. Como hijos de Dios, ese amor nunca debe de faltar, mi amado hermano. Y quiero que me acompañes, por favor, en oración. Vamos a poner este hermoso tiempo en las manos del Señor. Amén. Padre amado, Padre bendito, gracias, Señor. Gracias, Padre Santo. Tú eres tan bueno, Señor. Nos das gozo, nos das paz, nos das salud, Señor. Y ahí sí que todo lo que nosotros necesitamos, tú has sido, Señor, el que ha provisto para cada necesidad, Señor, tanto espiritual como material, Señor. Y te suplicamos, papito lindo, que tú tomes el control de este hermoso tiempo, Señor, que sea tu Espíritu Santo guiándome, Señor, y que mi boca, Señor, diga solamente lo que tú quieres que se diga, Padre Santo. Y te suplico, Señor, que mis hermanitos, Padre Santo, estén atentos a tu palabra, Señor. Quita todo estorbo, Padre Santo, quita toda distracción que puedan tener, Padre bendito, y que ellos se puedan llenar de ti, Señor, y recibir la palabra con gozo, con alegría, Señor, y que esta palabra se haga vida en cada uno de nosotros. Te lo suplicamos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, mi amado hermano. Qué bendición. El tema de hoy, mi amado hermano, le he titulado Las señales para la amada. Amén. Es una bendición que hemos estado escuchando ahí sí que en este tiempo, hermanito, de lo que es ya las señales del tiempo finales. Se ha hablado de la novia, se ha hablado de tanta cosa, de las vestiduras, y creo que el Señor está ahí sí que preparando a su amada para que ella no sea engañada, para que sepa qué es lo que, cómo se debe de comportar, qué es lo que debe de hacer en este hermoso tiempo. Amén, amado hermano, y quiero que me acompañes. Espero que tengas tu Biblia ahí al lado, tan mejor si es de papel, ¿verdad, mi amado hermano? Y que me acompañes al libro de Éxodo capítulo 7. Vamos a estar leyendo del versículo 1 al 6. Y la palabra del Señor dice, bajo la dirección del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Jehová dijo a Moisés: mira, yo te he constituido Dios para Faraón, y tu hermano Aarón será tu profeta. Versículo 2. Tú dirás todas las cosas que yo te mande, y Aarón tu hermano hablará a Faraón para que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Versículo 3. Y yo endureceré el corazón de Faraón, y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y mis maravillas. Y Faraón no os oirá, mas yo pondré mi mano sobre Egipto, y sacaré a mis ejércitos, mi pueblo, los hijos de Israel, de la tierra de Egipto con grandes juicios. Versículo 5 y 6 dice la palabra: y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, cuando extienda mi mano sobre Egipto y saque a los hijos de Israel de en medio de ellos. E hizo Moisés y Aarón como Jehová les mandó, y así lo hicieron. Gloria a Dios, mi amado hermano. Ahí sí que siempre hemos hablado y hemos dicho que todo lo que sucedió antes en el Antiguo Testamento, mi amado hermano, es sombra y figura de lo que sucederá en lo que sucede en nuestros tiempos. Amén. Y vemos cómo el Señor ahí sí que usa a Moisés y a Aarón en ese tiempo, mi amado hermano. Y sigamos leyendo la palabra, que es hermosa leer la palabra.
creo que nosotros como cristianos no es lo que uno piense o lo que dice el pastor, sino lo que dice la palabra del Señor. Amén. Y en Isaías capítulo 54, versículo 5 dice la palabra: porque tu marido es tu hacedor, Jehová de los ejércitos es su nombre, y tu Redentor, el Santo de Israel, Dios de toda la tierra, será llamado. Esto lo leemos, lo estamos leyendo, mi amado hermano, en el Antiguo Testamento, pero si leemos en Apocalipsis capítulo 19, versículos 7 y 8, la palabra del Señor dice: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Versículo 8, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de todos los santos. Amén. Aquí vemos, mi amado hermano, cómo el Señor tiene una esposa. Muchos podrán decir que eso, ¿dónde está? Pues lo hemos visto a través de la palabra, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, de que nuestro Señor es nuestro esposo. Eso veíamos en Isaías 54, donde dice: porque tu marido es tu hacedor, Jehová de los ejércitos es su nombre. Y también en Apocalipsis, Él nos llama la esposa. Amén. Creo que esto no sirve. Voy a cambiar con mi manita. Nos dice que nosotros somos, ahí sí que la novia se está preparando, la novia ahí sí que está preparándose para esas bodas. El amado, el esposo, ahí sí que está atento para que nosotros, como esa amada, como te dije al principio, mi amado hermano, nosotros sigamos y veamos qué es lo que Él quiere en este tiempo. Y nos deja el Antiguo Testamento, y vimos y leímos en Éxodo cómo cómo las cosas que sucedieron en ese tiempo es sombra y figura de las cosas que están aconteciendo en nuestro tiempo. Y quiero que me acompañes al libro de Éxodo, capítulo 19, versículo 10, amado hermano, al 20. Vamos a leer Biblia, pero te vas a gozar, te vas a regocijar, no te vas a aburrir, sino que vas a estar atento a esa palabra. Amén. Y dice la palabra del Señor: y Jehová dijo a Moisés: ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana, y laven sus vestidos. Versículo 11, y estén preparados para el día tercero, porque el tercer día Jehová descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte de Sinaí. Versículo 12, y señalarás término al pueblo en derredor, diciendo: guardaos, no subáis al monte, ni toquéis sus límites. Cualquiera que tocar el monte, de seguro morirá. Versículo 13. No lo tocará mano, porque será apedreado y asaeteado, sea animal o sea hombre, no vivirá. Cuando suene largamente la bocina, subirán al monte. Versículo 14 y 15 dice: y descendió Moisés del monte al pueblo y santificó al pueblo y lavaron sus vestidos, y dijo al pueblo: estad preparados para el tercer día, no toquéis mujer. Versículo 16. Aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana y vinieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte y sonido de bocinas muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Versículo 17. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios, y se detuvieron al pie del monte. Versículo 18. Todo el monte Sinaí humeaba,
porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. Aleluya, gloria a Dios. Espero que te estés gozando conmigo, amado hermano. Y en el versículo 19 dice, el sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. Y el versículo 20 nos dice, y descendió Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. Gloria a Dios, mi amado hermano. Ahí sí que vemos a través de esta historia, de lo que dice aquí la palabra, mi amado hermano, cómo le da instrucción a su siervo, cómo le da una instrucción a Moisés que lleve al pueblo, que lleve a su amada, a la iglesia, por ponerle nombre, a la iglesia de aquel tiempo, aquella iglesia que estaba esclavizada y luego tiene que salir de Egipto, mi amado hermano. Y cuando leemos este capítulo 19 de Éxodo, podemos ver cómo ahí sí que van amarrados con lo que es Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16 y 17, mi amado hermano. Y la palabra del Señor dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Gloria a Dios, mi amado hermano. Estamos viendo y estamos hablando de ese arrebatamiento de la novia, de la amada del Señor. Veíamos cómo tronaba cuando leíamos en Éxodo, y cuando hablamos de bocina, hablamos de trompeta, hablamos de nube, hablamos de fuego. Estamos hablando de un arrebatamiento, mi amado hermano. Y gloria a Dios por ello, mi amado hermano. Creemos con todo nuestro corazón que todas estas cosas van a suceder en ese tiempo final, mi amado hermano. En ese tiempo en que el Señor va a venir por su amada en los aires. Pero hay ciertas cosas que sucedieron antes de todo esto, ciertas cosas que sucedieron con el pueblo del Señor, con Israel, antes de que saliera del cautiverio, de la esclavitud de Egipto. Igualmente en este tiempo, mi amado hermano, hay señales para la iglesia, para la amada del Señor. Amén. Y quiero que me acompañes a través de la palabra también. Vamos a leer Éxodo capítulo 5, versículo 3. Y la palabra del Señor dice, y ellos dijeron, el Dios de los hebreos nos ha encontrado. Iremos pues ahora camino de 3 días por el desierto, y ofreceremos sacrificio a Jehová nuestro Dios, para que no venga sobre nosotros con peste o con espada. Amén. Aquí vemos, mi amado hermano, en este capítulo 5, versículo 3, cómo el Señor en este tiempo va a levantar, amado hermano, ahí sí que un mover profético, bendito Dios, nosotros estamos bajo la poderosa mano de Dios. Estamos cubiertos por los 5 ministerios, y uno de estos es el ministerio profético, mi amado hermano. Así como Moisés en ese tiempo, en el Éxodo, mi amado hermano, él fue llamado, él fue apartado para que llevara una palabra profética al pueblo. En ese tiempo sucedió, y el Señor tomó a Moisés. Tal vez vemos
los diferentes profetas, hemos estado viendo los profetas menores y vemos cómo es diferente si comparamos Moisés con esos profetas. Y podemos ver cómo ahí sí que este siervo del Señor pues vive en Egipto, crece con los principios, si tú quieres decir, de los egipcios y después se da, ahí sí que inclusive cuando ya se muestra él de que a su pueblo, a los hebreos, viene y inclusive mata a un egipcio. ¿Cómo es eso, verdad? De que el Señor levanta a ese siervo, tal vez muchos bajo señalamientos, ahí sí que alguien perseguido por la justicia, podríamos decir, pero al Señor le place usarlo y que Él liberte al pueblo, que Él liberte a la amada del Señor en ese, por decirlo, en ese tiempo, mi amado hermano. Igualmente, hay muchos siervos del Señor en este tiempo que han sido muchas veces marginados, señalados, apartados, se han levantado muchas murmuraciones y tristemente a veces por otros siervos. Pero en este tiempo, amado hermano, el Señor va a levantar a esos siervos, a aquellos siervos que fueron llamados a hacer el trabajo del Señor. No estoy hablando tampoco de los falsos profetas, porque también tenemos que tener cuidado que en los últimos tiempos habrán también falsos maestros, falsos profetas, falsos pastores, pero en lo que estoy hablando yo aquí, esto es de los verdaderos profetas, de aquellos que en algún momento de su vida, pues tal vez les sucedió algo, pero se arrepintieron y cambiaron su vida y llevan una vida de santidad, llevan una vida conforme a la palabra del Señor. De ellos estoy hablando yo, mi amado hermano. Aquellos que llevan un mensaje de la palabra del Señor. Aquellos que llevan, ahí sí que llevan esa fe, esa palabra de fe hacia aquellos que tal vez la perdieron y llevan también esa palabra de redención, de salvación, a la cual nuestro Señor Jesucristo nos ha hecho acreedores de esa redención, mi amado hermano. Y gloria a Dios porque eso es una señal para estos tiempos finales. Amén. Como te digo, ese nuevo ministerio profético, se va a levantar, se va a levantar, van a haber ahí sí que siervos del Señor, temerosos del Señor, que van a decir lo que el Señor está hablando, y aquellas que en intimidad se sumergen en la presencia del Señor y la van a compartir, porque la misma palabra del Señor dice que Él no va a hacer nada sin anunciarlo primeramente a sus siervos, los profetas, y se va a cumplir eso, mi amado hermano. También podemos ver otra señal, mi amado hermano, y está en Éxodo capítulo 8, versículo 8, y dice la palabra del Señor: entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón y les dijo: orad a Jehová para que quite las ranas de mí y de mi pueblo, y dejaré ir a tu pueblo para que ofrezca sacrificio a Jehová. Amén. Una nueva autoridad, mi amado hermano. Y me gozo porque estos son temas que no van apartados, sino que la palabra es una suma, mi amado hermano, y
nuestro pastor ha hablado sobre autoridad y esto se viene como a complementar a lo que la palabra nos dice a través de su siervo. Amén. Y aquí vemos cómo esa autoridad que se le fue delegada a Moisés, mi amado hermano, se nota en esta respuesta que dice lo que habla aquí Faraón, que dice: entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón y les dice: orad a Jehová para que quite las ranas de mí y de mi pueblo. Esa nueva autoridad que se está dando ahora, mi amado hermano, se va a estar viendo aquellas personas que tal vez no han creído a la palabra del Señor de salvación, van a estar buscando, van a tener hambre o simplemente saben que tú eres usado por el Señor, que tú tienes esa autoridad en el Señor y van a llegar y a tocar a tu puerta y te van a decir: mire, fulanita, fíjese que mi hija está enferma, y tú con esa autoridad que el Señor está dando en este tiempo vas a orar, amado hermano, y van a ver que nuestro Señor, al Señor que le servimos, al del Señor al que hablamos, al que amamos, al que compartimos la palabra, van a ver que Él es poderoso, mi amado hermano. Amén. Van a llegar personas con diferentes problemas. Te estoy hablando de personas que tal vez no han recibido a Cristo en su corazón. Y entonces el Señor te va a dar esa autoridad para que a través de tu oración, a través de la necesidad que ellos tengan, vean que la única solución es Jesucristo, que Jesucristo tiene la solución para los diferentes problemas que tal vez están aconteciendo en estos últimos tiempos. Hay, como hemos hablado, hay problemas económicos, hay problemas de escasez, hay problemas sobre todo, y lo principal en los que no han recibido a Cristo en su corazón espiritual, ¿verdad? Que venga esa salvación a la vida de ellos, mi amado hermano. Ahí sí que debemos de estar atentos a esas señales, porque nosotros como hijos de Dios, amado hermano, como cristianos que somos, pues sabemos que nosotros no vamos atrás de un milagro. Nosotros no amamos al Señor por un milagro o por algo que queremos, pero mucha gente allá afuera que no lo conoce, puede que a través de eso, a través de esa autoridad de que Él esté dando en este último tiempo a sus hijos, puedan ser alcanzadas esas personas en estos tiempos finales. Amén. Quiero que me acompañes, por favor, a Éxodo, capítulo 1, versículo 11, y la palabra del Señor dice así: entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas, y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Rameses. Amén. En este último tiempo también, amado hermano, así como sucedió en la época de la esclavitud del pueblo en Egipto, mi amado hermano, así como vimos anteriormente la autoridad que el Señor está derramando, también vamos a encontrar oposición. Ahí sí que vemos cómo al pueblo lo atormentaban, ahí sí que se oponían los egipcios y les daban más trabajo. Igual en este tiempo va a haber oposición hacia la iglesia, hacia el evangelio.
como en ese tiempo el faraón endureció su corazón, amado hermano, igualmente en este tiempo hay corazones que se han endurecido, que se oponen ahí sí que al evangelio, mi amado hermano. Pero como en aquel tiempo dice la palabra que mientras más los oprimían, más se multiplicaban. Y, y es lo que está sucediendo. Mientras más oprimen al pueblo, a los hijos de Dios, más crecemos, amado hermano. Podríamos decir que ahorita que como no se están abriendo las iglesias, pues los cristianos están tal vez desapareciendo, podrán creer así, pero no, mi amado hermano, mientras más nos oprimen, más nos multiplicamos, más vemos la mano de Dios sobre la vida de nosotros y gloria a Dios por ello. Otras cosas que sucedieron en el tiempo del Éxodo, en el tiempo de Moisés, mi amado hermano, lo vemos en Éxodo capítulo 12, versículo 35, y dice la palabra del Señor, e hicieron los hijos de Israel conforme al mandamiento de Moisés, pidiendo de los egipcios alhajas de plata, de oro y vestidos. Amén. Permíteme, mi amado hermano, creo que aquí se me movió algo, pero voy a usar mi Biblia de mi teléfono, amén. Éxodo capítulo 12, versículo 12. Y aunque no te aparezca ahí en la pantalla, mi amado hermano, quiero que me acompañes, por favor. Dice la palabra del Señor, porque esa noche pasaré por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, tanto de hombre como de animal, y ejecutaré juicios contra todos los dioses de Egipto, yo el Señor. Amén. Aquí vemos juicios, mi amado hermano. Vemos las diferentes plagas que suceden en ese tiempo y muchas veces creemos que esos juicios son para nosotros, pero aquí según el libro de Éxodo capítulo 12, versículo 12, dice que era para los egipcios. No era para su pueblo, sino para los egipcios. Y cuando nosotros vemos y estudiamos la palabra, vemos cómo las plagas, cada una de esas plagas iba como el Señor las envió para ridiculizar a un dios egipcio. No era en sí para el pueblo del Señor, sino que era para dar castigo, para emitir un juicio en contra de Egipto por lo duro, por lo mal que habían tratado a su pueblo, por llamarlo así, a su amada, a la iglesia. Y podemos ver cómo ahí sí que la sangre en el agua, mi amado hermano, esto era para ridiculizar al dios Kun, que era como el protector del Nilo. Vemos la plaga de la rana, eso iba para la diosa Egep, que era la que era representada por una cabeza de rana. También los piojos era para ridiculizar al dios Get, que ellos veneraban. Las moscas, la plaga de moscas, era para la diosa Dua, que supuestamente representaba la pureza, y lo que hacen las moscas es venir a contaminar.
el ganado era representado por el dios, digamos la plaga de ganado era para el dios Hathor, que es el que amamantaba a los egipcios. Los tumores, Inhotep, que era el dios de la salud y la de la medicina. Ellos se llevaban porque ellos tenían mucho conocimiento sobre la medicina y por eso fue enviado esa plaga. El granizo y fuego era para el dios Horus. Este era representado por un halcón, mi amado hermano. Y así vamos viendo cómo esas plagas fueron enviadas en ese tiempo. Las langostas era la diosa Shu, que protegía la contaminación de los sembrados. Las tinieblas por el dios Rao, que era el dios del sol. Y tal vez tú has visto que los faraones tenían como una cosa así que brillaba alrededor. Ellos creían que los faraones eran hijos de este dios Ra, por eso les ponían esos pequeños soles en la cabeza, como representando que eran los hijos de este dios. También cuando viene la muerte de los primogénitos, era por la diosa Isis, que ellos creían que ella era la que protegía a los niños, era la encargada de la maternidad. Amén. Y ahora estamos viendo también esas plagas, por llamarlo, en este tiempo, y se van a ir. Ahí sí que el Señor lo que quiere es venir a destruirla. Ahí sí que las tinieblas de este tiempo, mi amado hermano. Podemos ver cómo se levantan muchos dioses, muchos baales, mi amado hermano. Ahí sí que el amor al dinero, muchos negocios cerrados, muchos negocios que se fueron a la quiebra, porque se levantan ahí sí que dioses con minúscula, y el Señor hace juicios, amado hermano, pero es para los de Egipto. Si nosotros somos fieles al Señor, Él nos va a guardar, mi amado hermano. Vemos también en este tiempo de esta pandemia cómo se cerraron muchos bares, muchos lugares de perdición, muchas cantinas. Y son juicios que el Señor hace. Y tal vez algunos creen que Dios nos ha abandonado, pero el Señor ha prometido que nunca nos va a abandonar a nosotros, que somos sus hijos, amado hermano. Espero que tú creas que tú eres guardado por el Señor. Debemos de tener esa fe y esa confianza puesta en el Señor, que Él nos va a guardar. Si nosotros somos fieles, Él va a permanecer fiel, mi amado hermano. También podemos ver en estos últimos tiempos una nueva devoción, mi amado hermano. Antes el pueblo judío, el pueblo hebreo, cuando era esclavo en Egipto, ahí sí que ellos no tenían, por decirlo así, ninguna costumbre hebrea. Ellos habían estado por mucho tiempo esclavizados. Ellos lo único que conocían en sí eran las costumbres egipcias. Amén. Pero cuando es sacado de la esclavitud, cuando Moisés los lleva ahí sí que a esa salida, viene y sabemos cómo el Señor les da las leyes, les da ahí sí que
las ordenanzas para que ellos empiecen a vivir conforme a las ordenanzas de Dios. Empieza a cambiar la vida del pueblo hebreo, mi amado hermano. Igualmente, en este tiempo el Señor está separando, mi amado hermano, lo que es de Egipto, lo que es del mundo, a lo que es de Él. Él empieza a ver lo que, si nosotros realmente estamos viviendo la palabra, si el conocimiento que tenemos de la palabra la vivimos o solamente está aquí. Porque muchos pueden tener mucho conocimiento, hay quienes tienen ahí sí que una retención maravillosa y tal vez se pueden hasta declamar la Biblia, los versículos, pero realmente la estás viviendo, realmente hay una separación, se nota la diferencia entre la gente del mundo y los hijos de Dios. Realmente los demás pueden notar eso en tu vida, amado hermano. Yo espero que sí, mi amado hermano. En este tiempo, esa nueva devoción viene el recibir esa enseñanza de parte de Dios. Muchas veces queremos comprender toda la palabra para poder hacer lo que el Señor dice. Y ahí sí que quiero decirte algo. Yo bendigo, tal vez me has escuchado varias veces, bendigo el ministerio donde estamos, tiene mucha palabra, mucho conocimiento, he aprendido el logo a través de la Biblia y de los siervos, pero lo digo con humildad, mi amado hermano. Yo soy y puedo decir que tuve muchos años de ser cristiana y no entendía la palabra y tal vez muchas veces ni siquiera la leía. Pero el Señor en su misericordia empezó a hablarme, si quieres, a través de sueños, a través de palabra audible, de darme doctrina aún sin yo conocerla. A mí el Señor me mostró, me enseñó el usar el velo sin tener yo el conocimiento. Entonces muchas veces queremos primero tener el conocimiento para hacer las cosas. Y yo he aprendido algo y se los he dicho a las ovejitas que el Señor nos ha permitido pastorear. Yo siempre digo, si el Señor habla, uno obedece. Si tú estás seguro de que el Señor es palabra del Señor y te está hablando y te está diciendo, no queda otra que obedecerle y no tardar tanto en hacer lo que Él dice. Yo asistía a una iglesia donde no se usaba velo, pero cuando yo entraba en intimidad con el Señor y esa dulce voz, le digo yo, me dijo, cúbrete. Yo recuerdo que yo tenía un pañuelo viejito, creo que era de mi bisabuela que lo usaba y no tenía nada, no usaba eso. Y lo fui a sacar de mi gaveta y lo tomé y me puse. Entonces yo no tenía el conocimiento, no tenía la doctrina, pero obedecí al Señor. Desde ese momento yo empecé a usar mi velo y después que el Señor me permitió ya llegar al ministerio del cual pertenecemos. Entonces yo dije, ahora ya entiendo, ahora ya comprendo. Pero si el Señor te habla, debes de obedecer. Debes
ahí sí que hacer lo que el Señor dice. Cuando el pueblo hebreo, mi amado hermano, recibió las ordenanzas, ellos empezaron a hacer las cosas conforme el Señor quería. Entonces ya había una diferencia entre los egipcios y los hebreos. Ellos empezaron a hacer las cosas que el Señor decía. Empezaron a hacer holocaustos. Ellos obedecían, mi amado hermano. Gloria a Dios por ello. En este tiempo, mi amado hermano, el Señor ahí sí que va a hacer diferencia entre la oveja y la cabrita, entre el que es tibio y es caliente. En este tiempo de nueva devoción, mi amado hermano, nosotros debemos de hacer esa diferencia, de definirnos, de saber de qué lado estamos. Es triste, mi amado hermano, pero muchos se van a quedar. Hay muchos de que el Señor va a decir, ya es el tiempo en que se congreguen. Y muchos no van a regresar, se van a quedar acomodados en la casa. Van a decidir congregarse a través de las redes. Yo no estoy hablando de poner en riesgo tu vida, en que no te cuides y esto. Yo estoy hablando no de ahorita, de este tiempo, sino que en el tiempo perfecto de Dios. Entonces se va a ver quién realmente sigue al Señor, quién realmente es el servidor del Señor. Ya desde ahora, mi amado hermano, el Señor está apartando el trigo y la cizaña. Es el tiempo de definición. Es el tiempo en que el Señor nos vamos a sorprender, mi amado hermano, porque tal vez había muchos que se habían alejado del Señor y se habían acomodado antes de esta pandemia y mucho antes, que van a regresar y van a regresar arrepentidos y van a regresar en un amor grande hacia el Señor, un amor grande hacia el servicio. Van a haber de las dos clases, amado hermano. Muchos que estaban tal vez por costumbre, por religiosidad en la iglesia, se van a quedar. Y otros que andaban por el mundo van a regresar arrepentidos, amado hermano. Tremendo, ¿verdad? Ahora sí, acompáñame por favor a Éxodo capítulo 12, versículo 35. Y la palabra del Señor dice: E hicieron los hijos de Israel conforme al mandamiento de Moisés, pidiendo de los egipcios alhajas de plata y de oro y vestidos. Amén. En este tiempo vamos a ver, amado hermano, nuevos recursos sobrenaturales. Aquí vemos cómo el pueblo del Señor sale de Egipto, sale hacia, ahí sí que en ese camino hacia, por decir así, el arrebatamiento, dice que no se van con las manos vacías, se llevan alhajas de plata, de oro y vestidos. Ellos no tenían.
Pero el Señor hizo que los mismos egipcios les dieran del oro que ellos tenían, las alhajas, vestidos. Igualmente, amado hermano, y yo no me canso de decirles que el Señor ha sido grande y misericordioso. Él ha proveído sobrenaturalmente, a pesar de que ya vamos casi para 6 meses de que la iglesia está cerrada, amado hermano. Pero hemos visto cómo el Señor provee. Hemos visto el recurso económico del Señor. Él es fiel, mi amado hermano. Él ha provisto para que se siga pagando la bodega, para que cada mes, amado hermano, se pague el alquiler de esa bodega. Algunos meses hemos visto cómo han bajado los diezmos, ofrendas ni digamos, porque son contadas las familias que ofrendan. Y no lo digo con el sentido de señalamiento, no. Te lo digo con el hecho de de los recursos sobrenaturales que el Señor ha dado. Porque a pesar de eso, siempre digo yo, el Señor se provee para sí mismo. La obra no es nuestra, la obra es de Él. Y mientras Él decida y Él quiera. Y gloria a Dios por ello, mi amado hermano. Esa provisión sirve para que nosotros compartamos la palabra del Señor. Para que cuando sea el tiempo, recibir a los hermanos con las puertas abiertas, para podernos congregar, como dice la palabra. Sería fácil, voy a abrir un poco mi corazón, amado hermano. Sería fácil decir, ¿para qué vamos a estar pagando cada mes ese alquiler? Podríamos decirlo. No lo podríamos ahorrar. Pero somos siervos del Señor. Y hemos visto la mano poderosa del Señor. Y gloria a Dios a Él, mi amado hermano. Muchas veces se juzga, es que los pastores solo hablan de diezmos, de ofrendas. Y vive Dios. Que muchos han dejado de diezmar. Y nosotros, como siervos de Dios, nunca hemos ido y decirle a alguien, mira, ¿por qué no estás diezmando? ¿Qué te pasa? Jamás, amado hermano. Nosotros no somos usureros. Somos siervos del Señor. Somos hijos del Dios Altísimo. Y hemos visto los recursos sobrenaturales del Señor. A Él sea toda la gloria y toda la honra. Y sé que así como nosotros lo hemos visto, yo sé que tú lo has vivido, mi amado hermano. No ha faltado el alimento en nuestra mesa. Y no me canso de decirlo. Hay algunos que me dicen, pastora, fíjese que ahora comemos hasta mejor que antes. Y gloria a Dios, porque yo también puedo dar fe de eso, mi amado hermano. Gloria a Dios. Dice la palabra, lo dice
Ay, se me fue ahorita, mi amado hermano. Pero dice que el impío amontona, recoge y amontona para dárselo, para dárnoslo. En Eclesiastés creo que está. 2:26. 2:26. Amén. Ahí se cumple esa palabra, mi amado hermano. Lo hemos vivido. Aquí está, mi amado hermano. Lo podemos ver en Eclesiastés 2:26. Porque al hombre que le agrada, Dios le da sabiduría, ciencia y gozo, mas al pecador da el trabajo de recoger y amontonar para darlo al que agrada a Dios también. Amén. Así que eso le sucedió al pueblo del Señor aquí en Éxodo 12:35. Los que lo oprimían, los egipcios, terminaron dándoles lo que ellos tenían. Gloria a Dios. Y en Isaías capítulo 60, versículo 7 dice: todo el ganado de Cedar será juntado para ti, carneros de Nabaiot te serán servidos, serán ofrecidos con agrado sobre mi altar y glorificaré la casa de mi gloria. Amén. Aquí vemos también cómo los enemigos del pueblo de Israel llevaban el ganado. La palabra se cumple porque no es palabra de hombre, sino que es palabra de Dios, mi amado hermano. Gloria a Dios. En Éxodo capítulo 12, versículo 37 dice la palabra del Señor: partieron los hijos de Israel de Ramesés a Sucot, como 600,000 hombres de a pie, sin contar los niños. Y en el versículo 38 dice: también subió con ellos grande multitud de toda clase de gente y ovejas y muchísimo ganado. Gloria a Dios. En estos últimos tiempos va a haber un alcance sobrenatural, mi amado hermano. Ahí sí que nosotros como hijos de Dios estamos siendo preparados para ese rapto. Pero, como dice la palabra, mi amado hermano, partieron los hijos de Israel de Ramesés a Sucot como 600,000 hombres de a pie, sin contar los niños. Ahí iba todo el pueblo. Ahí iban, esos 600,000 eran varones, que eran los que contaban. Hombres y mujeres. Pero no solo ellos, dice la palabra, sino que también subió con ellos grande multitud de toda clase de gente. En este tiempo, amado hermano, nosotros podemos llevar esa palabra del Señor. El Señor está preparando y es el tiempo de que la iglesia, la amada del Señor, sea esa iglesia evangelística, esa novia que evangeliza. Antes de ser raptados, amado hermano, hay señales y esa es una de las señales. Debemos de llevar la palabra del Señor. Debemos, ahí sí que si no nos atrevíamos de hablarles a nuestros vecinos,
de la palabra del Señor, este es el tiempo. Para que no solo nosotros, amado hermano, debemos de desear con todo nuestro corazón ese galardón de ser arrebatados, pero también compartir la palabra para que lo que nosotros deseamos y anhelamos con todo nuestro corazón también sea extendido hacia los demás. Amén. Es tiempo. Es tiempo que dejemos de juzgar, de criticar, de murmurar. Como te decía antes, hay muchos que tal vez cayeron, que se fueron a Egipto, que se fueron al mundo. Y muchas veces lo que hacemos nosotros es como señalar, criticar, marginar. Y debemos de ser esa novia que evangeliza. De ser esa novia, esa iglesia que habla de la redención de Dios. De recordarles que el Señor ya pagó con precio de sangre en el nombre de Jesús. Que aprendamos como novia cada señal, mi amado hermano. Yo quiero que cierres tus ojitos ahí donde estás. En este tiempo, tal vez de los que se habían alejado y no sabíamos nada, te van a llamar con un corazón quebrantado, diciendo que necesitan, que están necesitados. Y el Señor te va a usar a ti. El Señor te va a usar para traerlos nuevamente hacia Él. No sé si tú estás ahí escuchando, tal vez no nos conoces, no conoces y tú eres de aquellos que te alejaste y te da vergüenza regresar o te da vergüenza que pueda aparecer tu nombre ahí. Quiero decirte que el Señor te ama, que el Señor te está esperando. El Señor lo único que desea es un corazón contrito y humillado. Que pongas tu mirada en Él, que estamos en tiempos finales. Y es el tiempo en que tú regreses. Si tú te sientes vacío, si tú sientes soledad, si tú sientes tristeza, el Señor te está llamando. Y si tú eres de aquellos que nunca has recibido a Cristo en su corazón, déjame decirte que es la mejor decisión que puedes tomar en tu vida. No te quiero decir que se te van a acabar tus problemas. No. Pero con Dios, con Cristo en tu corazón, es diferente. En el nombre de Jesús. Padre Santo, gracias, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque tú nos hablas a través de tu palabra, Señor, y te suplicamos que nosotros podamos ver esas señales, Padre Santo, y que seamos vasos útiles, Señor. Te lo suplico, papito lindo. Ayúdanos, Señor, a ser esa novia
Queremos participar de las bodas del Cordero. En el nombre de Jesús. Y que veas el corazón de las personas que están entregando su vida a ti, Señor. Si tú eres una de ellas, con tus palabras puedes decir que el Señor es tu Salvador, que Él murió en la cruz del Calvario por todos tus pecados, que esa sangre preciosa derramada te ha hecho libre y que tu nombre ha sido escrito en el libro de la vida y tienes derecho a esa vida eterna. Que el Espíritu Santo te selle y que nunca te apartes del Señor. Que tu vida entera se la entregas a Él. En el nombre poderoso de Jesús. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que Jehová alce su rostro sobre ti y te dé paz. Amén y amén.